Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este evento online sobre la campaña La Unión Europea elige alimentos seguros, campaña liderada por la European Food Safety Authority y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN. Mi nombre es Víctor Franco Alonso y en nombre de la EFSA os doy la bienvenida al espacio con expertos de la seguridad alimentaria y la nutrición. Antes de nada, comentaros que podéis dejar vuestras preguntas en el apartado de preguntas que veis en vuestra pantalla. Pero ¿de qué va el evento de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Preparar la comida no solo para nosotros, sino también para nuestros familiares y seres queridos y amigos es una gran responsabilidad. No solo tenemos que cocinar un plato rico, sino que también tenemos que garantizar que la comida sea fresca y saludable. Muchos no lo saben, pero la Unión Europea, con sus científicos y expertos en seguridad alimentaria, comparten esa responsabilidad y trabajan para asegurarnos que la comida servida en el plato esté clasificada como segura. En ese marco, EFSA y AESAN impulsan la campaña La Unión Europea elige alimentos seguros, que tiene como objetivo crear conciencia sobre la ciencia que respalda la seguridad alimentaria en la Unión Europea y ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas, desde descifrar etiquetas, comprender los aditivos y otra información práctica. Antes de contar más sobre la campaña, quiero darle la bienvenida a Isabel Peña Rey, la directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN. Isabel es doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Salud Pública y diploma en Salud Pública y Género. Desde 2001 trabaja en Salud Pública, incorporándose en 2009 al Ministerio de Sanidad. Ya en 2014 se trasladó a la Comisión Europea como experta nacional destacada, concretamente a la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria. En febrero de 2021, hace apenas unos meses, fue nombrada directora ejecutiva de la AESAN. Muy buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor. Pues muy bien. Y espero que todos vosotros también y todas las personas que nos están escuchando. Encantados de tenerte aquí hoy, Isabel. Cuéntanos, ¿por qué la AESAN decide impulsar esta campaña? Bueno, pues para nosotros, como decías, AESAN y EFSA estamos lanzando esta campaña. Para nosotros es una gran ocasión para transmitir a los consumidores y las consumidoras españolas esa seguridad que decimos siempre que tienen los alimentos que consumimos cuando vamos al mercado, cuando vamos al comercio local, cuando vamos al supermercado. Trasladar toda la ciencia que hay detrás para decir que esos alimentos son seguros. Pero no solo eso. También queremos concienciar a la gente a pensar críticamente cuando van al mercado, cuando van a llenar la bolsa de la compra. Pensar críticamente qué es lo que estoy comprando y por qué compro esto. Es una campaña que, bueno, luego lo comentaréis también, pero se va a realizar en estos meses del verano, se iniciará en breve y acabará en octubre. Y creo que es la campaña más grande que ha lanzado EFSA. Al menos para nosotros también lo será como ESAN y nos sentimos orgullosas de haber sido elegidos uno de esos 6 países que en este primer año vais a hacer la campaña más intensamente, porque lo que sí que oímos es que la campaña se va a realizar en todos los países de la Unión Europea y se eligieron por parte de EFSA 6 países que lo vamos a poder participar en el diseño, en los logos, en los lemas. Y eso estamos muy orgullosos de poder hacerlo y de transmitir a nuestra población esa seguridad que hay detrás de los alimentos. Uno de los aspectos que ha tenido en cuenta para el lanzamiento de esta campaña, además del contexto que tiene la población española y la ciudad, es el Eurobarómetro de la EFSA. La EFSA hace unos cuestionarios a la población europea. En España se han entrevistado a 10.000 ciudadanas y ciudadanas y entre ellos de las cosas importantes que dicen es que la seguridad de los alimentos es uno de los aspectos fundamentales. Pero además de que la seguridad alimentaria es uno de los aspectos fundamentales, hay mucha gente hoy en día que todavía cree que los productos están llenos de sustancias dañinas. Y eso es contra lo que queremos luchar con esta campaña de información. Intentar trasladar a la población que los alimentos que están en el mercado son seguros y que para garantizar que esos alimentos son seguros hay mucha ciencia detrás. Por lo tanto, vemos que la seguridad de los alimentos, que a lo mejor no estaría tanto en nuestro imaginario, es igual de importante que el precio, que el sabor, que la nutrición y que el origen cuando la gente va a la compra. Las personas consumidoras en Europa tenemos entre los sistemas mejores protegidos e informados del mundo de seguridad alimentaria.
El sistema de seguridad alimentaria de la Unión Europea otorga a la ciudadanía el derecho a saber cómo se producen, cómo se envasan, cómo se etiquetan y cómo se venden. Y sabemos que tenemos ese derecho y a veces no lo sabemos utilizar o no lo sabemos interpretar. Por eso yo creo que con esta campaña vamos a ayudar y nos vamos a ayudar a nosotros mismos también a interpretar, por ejemplo, esos etiquetados, como decías, Víctor, al inicio. Y este nivel elevado de seguridad alimentaria que queremos, que garantizamos y sabemos que existe, no viene de la nada, sino que viene además de que un marco normativo y un cuadro normativo muy importante que forma parte de ese análisis del riesgo que tiene cualquier alimento, que empieza por la evaluación científica, por la gestión y luego por la comunicación. Entonces, esa evaluación científica, que es la que hoy queremos demostrar a la gente que existe detrás de todos esos alimentos para ser seguros, lo hace en EFSA a través de los comités de expertos que tienen, a través del Advisory Forum, en donde participamos todos los Estados miembros, a través de los puntos focales que nosotros también damos cabida como agencia responsable, y damos soporte a las 36 instituciones que trabajan con la EFSA para hacer esa evaluación de riesgo y ese componente científico importante que hay. No solo eso, sino los 21 paneles científicos que tiene la EFSA. Nosotros también estamos detrás de esos paneles para garantizar esa calidad científica que hay, y las 17 redes científicas, 17 redes de expertos científicos, en donde la ESAN también es responsable de 4 de 5 de ellas a nivel nacional, y después hay expertos independientes que trabajan con nosotros para dar salida a toda esa ciencia que es necesaria a nivel europeo. Como os imagináis, y que detrás de cada producto tiene que haber ciencia, pues es mucha la ciencia que se necesita y las personas que están trabajando detrás de ella. No solo este trabajo con EFSA, sino que también todas las agencias nacionales, y la nuestra no es una excepción, tenemos un comité científico constituido por 20 personas expertas elegidas y seleccionadas tras un concurso público, envían sus currículos, hacemos una selección muy difícil de hacer porque se presenta mucha gente, pues cerca de 90 personas, y elegimos a 10 porque hacemos una rotación del comité científico cada 2 años. Nos cuesta seleccionarlos porque son unos perfiles buenísimos, y en este momento ayer acaba de tener se acaba de celebrar la segunda reunión de este nuevo comité científico que montamos, que nos da garantía a todos los ciudadanos españoles de que lo que consumimos tiene una seguridad detrás. Lo decía el ministro Garzón el día 7 de junio, cuando celebramos el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, con aquel lema de la seguridad salva vidas, que todavía hoy en el mundo, en Europa poco y en España también poco, hay 600 millones de personas que enferman en todo el mundo, alrededor de 200 tipos de enfermedades diferentes transmitidas por los alimentos. Y hay un porcentaje muy alto, cerca de 420.000 muertes evitables por el consumo de estos alimentos. En Europa, como decíamos, hay mucha seguridad. Decimos que el nivel de seguridad de los alimentos es muy alto. Esto no ocurre en toda la población mundial, pero tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir informando por ello. Y la manera de luchar es hacer ciencia, es contar con la comunidad científica que tenemos detrás, que tenemos en todos los países, que tiene la Comisión Europea, para garantizar que todo alimento que nos llegue al mercado es seguro. Y la manera de hacerlo es comunicándolo con la manera de hacerle llegar esta información a los consumidores es comunicándoselo con este tipo de campañas, y con las campañas y con los vídeos y con toda la información que podemos hacer. Sabéis que desde la ESAN en el último año le estamos dando una vuelta importante a la comunicación. La página web ha sido modernizada, es mucho más amigable, es mucho más fácil de encontrar la información, tiene más imágenes, tiene vídeos, que yo creo que es la manera más fácil de llegar a la población con temas que a veces no son tan fáciles de llegar. La ciencia no es fácil si se cuenta bien, es muy fácil de llegar, pero bueno, tenemos que contarla bien y hacer vídeos de este tipo. Con lo cual yo creo que esta campaña es una campaña importantísima. Yo espero que todas las personas que nos están siguiendo hoy, que van a darle visibilidad a esta campaña, y eso esperamos, los productores, los distribuidores, las asociaciones de consumidores, los divulgadores científicos, todo el mundo que pueda darle visibilidad a esta campaña, y espero que lo hagan, porque nos van a ayudar, al fin y al cabo, a ESAN y a la EFSA a informar sobre esta gran seguridad que hay detrás de los alimentos y de esta información que nosotros damos.
Me gustaría también dar las gracias a Beatriz Robles, que respondió inmediatamente cuando también le propusimos participar en la campaña para llegar a la población con esta información. Y simplemente ya decir, para acabar, que la comida es esencial para la vida. Comemos 3 veces al día, los que podemos. En Europa sí que podemos hacer esto. Entonces, el asesoramiento científico de la EFSA y de la ESAN ayuda a proteger a los consumidores, a todos nosotros que estamos detrás, que consumimos diariamente, no solo a los humanos, también a los animales y al medio ambiente, para evitar todos esos riesgos que están relacionados con los alimentos. Perfecto. Perfecto, Isabel. Nada, muchísimas gracias por tus palabras y por la participación de la ESAN en la campaña. Me quedo con algunos términos que has destacado, como ciencia, calidad, expertos, seguridad, que son algunas palabras que se van a repetir en la campaña de aquí en adelante. Nada, muchísimas gracias, Isabel. Ahora volveremos a ti con algunas de las preguntas de nuestra audiencia que pueden hacer en la pantalla, como hemos mencionado, en el apartado de preguntas. Y ahora voy a darle la palabra a la directora de comunicación institucional de la Agencia de Comunicación Atrevia, Carla Piqué. Carla ha desarrollado su carrera profesional en España, Holanda, Lituania y Brasil, donde ha trabajado como periodista y consultora coordinando proyectos de comunicación. Y Carla coordina actualmente proyectos de asistencia técnica para administraciones públicas y donantes multilaterales como la Unión Europea. Su función desde Atrevia con su equipo será trabajar por visibilizar la campaña de EFSA y AESAN. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Nada, bienvenida Carla. Tú nos vas a acercar un poquito más sobre la campaña, ¿no? Nos vas a contar más en profundidad de qué trata. Exactamente, mira, voy a compartir la presentación, cuyo objetivo pues, es presentar la campaña de la EFSA que se titula La Unión Europea elige alimentos seguros. Es la campaña más reciente, se lanzará oficialmente a finales de julio, pero que la vamos a presentar hoy en primicia, pues con el objetivo de que vayáis conociendo la campaña y que si queréis, pues actuéis como multiplicadores de la campaña, como ya os ha mencionado Isabel, que busca concienciar pues, sobre la ciencia que hay detrás de los alimentos y gracias a la cual pues, podemos comer con confianza. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre la EFSA, luego veremos cuál es el fondo de la campaña, que es la ciencia de confianza para la seguridad alimentaria. Luego presentaremos la campaña con sus características, veremos algunas de las piezas que ya están listas, otras todavía no. Y luego veremos también cómo participar desde vuestras instituciones, ¿no? Por qué formar parte y cómo hacerlo, pues para ayudarnos a darle voz, ¿no? a esta campaña tan importante. Pero primero quiero lanzar una pequeña reflexión. Me gustaría que pensarais en vuestro desayuno de esta mañana. Seguramente tenemos dos bandos muy distintos en el público, los y las que estabais despiertos, despiertas y pues emocionados y con mucha energía para empezar el día, y luego pues otro bando seguramente con más gente que estaban pues todavía medio dormidos, medio dormidas, pensando pues en vuestro día, en vuestras preocupaciones. Y en cualquiera de los dos casos, lo que yo os pregunto es, ¿en algún momento os preocupó que lo que estabais comiendo o lo que estabais bebiendo no fuera seguro? Eh, pues seguramente no es el caso, no forma parte de nuestras preocupaciones principales, y sobre todo esto, como ha dicho Isabel, pues es porque el nivel de seguridad en Europa es muy alto, ¿no? Y esto es gracias pues, a que hay instituciones detrás, como la EFSA, como la ESAN y la comunidad científica de Europa. Y esto es pues es el gran objetivo de esta campaña, dar a conocer la ciencia que hay detrás de los alimentos para que comamos con confianza y nos sintamos tranquilizados por la ciencia subyacente que hay detrás, ¿no? ¿Y qué hace la EFSA exactamente?
La EFSA es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Es una agencia que está financiada por la Unión Europea, pero que opera de manera independiente a sus instituciones, a la Comisión, al Parlamento, al Consejo Europeo, etcétera, y independiente de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que garantiza pues, un poco su transparencia. Ofrece asesoramiento independiente, respaldado por la ciencia, para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas pues, a tomar decisiones basadas en información veraz sobre los alimentos que se consumen. Y ese asesoramiento científico pues, ayuda a proteger a las personas consumidores, a consumidoras, animales, al medio ambiente de los riesgos relacionados con el consumo de alimentos. La mayor parte del trabajo de la EFSA se realiza pues, por solicitudes de asesoramiento científico que hacen los propios Estados miembros o las propias instituciones, ¿no? Los y las científicas que trabajan en la EFSA provienen de toda la Unión Europea. Y lo que hacen es pues, analizar, evaluar, asesorar, basándose pues, en la evidencia científica, en los últimos estudios y determinando pues, qué alimentos son seguros y cuáles, si hay algunos que presentan riesgos para los y las consumidoras, ¿no? Y por último, pues todo esto sirve de base para crear leyes y reglamentos en la Unión Europea que después pues, se aplican en los diferentes países en este campo de seguridad alimentaria. Y por todo ello, pues sale el claim de la campaña, ¿no? Que es, me he pasado la slide, pues ciencia de confianza para la seguridad alimentaria en Europa, que es un claim que es transversal en toda Europa. Para esta campaña partimos de la base que los y las consumidoras de Europa tienen derecho a saber cómo se producen, cómo se procesan, se envasan, se etiquetan y se venden los alimentos que consumen, que para ellos la seguridad alimentaria es importante y aunque la confianza en la seguridad alimentaria en Europa es muy alta, como ya hemos dicho, pues a veces la información que llega pues puede ser confusa, puede ser muy técnica, ¿no? Y de ahí pues a la necesidad de esa campaña. Partimos también de la base que, ya lo hemos dicho varias veces, la EFSA está formada por expertos y expertas independientes, son científicos y científicas, por lo cual todo viene de fuentes creíbles y fuentes respetadas, como son los miembros de esta comunidad científica. Y bueno, todo ello es lo que ayuda a determinar que los alimentos en nuestro mercado, en nuestras tiendas, sean seguros y que podamos desayunar pues, con tranquilidad. La campaña se titula La Unión Europea elige alimentos seguros. Tiene como objetivo, ya lo hemos dicho, animar a la ciudadanía europea a elegir alimentos con confianza, pues creando conciencia sobre la ciencia que hay detrás, una ciencia que garantiza nuestra seguridad. Y queremos, tras esta campaña, ¿cuál es nuestro objetivo? Que se desencadene también pues, el pensamiento crítico detrás de las elecciones alimentarias diarias. La campaña va dirigida a ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea entre 25 y 45 años, por ser el rango de edad de media que tiene pues, más interés en saber qué hay detrás de lo que comemos. Hay un enfoque especial en mujeres, en gestantes y en padres y madres jóvenes, por ser un público pues, que especialmente cuestiona la seguridad de los alimentos y buscan la información. Luego también personas interesadas en temas de bienestar, salud, cocina, un estilo de vida activo y interesadas en general en la seguridad alimentaria. El estilo, que ya veréis más adelante que os enseño algunos gráficos, es un mix entre infoentretenimiento, pero también a la vez informativo, con información útil, información muy fácil de digerir, alegre, con un toque de humor y también pues, personal para hacerlo pues, más cercano a nuestro día a día. Y se va a difundir a través de los canales digitales, sobre todo redes sociales, web, pero también habrá un trabajo conjunto con los medios de comunicación, tanto radio, TV como escritos, y luego pues eventos que empezarán pues a partir del mes de julio e irán hasta finales de octubre, que es aproximadamente el tiempo en que durará esta campaña. ¿Y en qué consiste? Pues vamos a compartir consejos y trucos fáciles de leer sobre temas alimentarios y la ciencia que hay detrás, como si fuera una guía para ir de compras, ¿no? Y en temas como pues, cómo interpretar las etiquetas, averiguar cuándo es mejor consumir un producto, qué significa y cuál es la diferencia entre consumir preferiblemente antes de, la fecha de caducidad, información sobre alérgenos y en fin, cómo interpretar las informaciones nutricionales de los alimentos. Conoceremos también a esa comunidad científica de la que estamos hablando a través de testimonios de científicos y científicas
de Europa que participarán en la campaña y lo harán, por ejemplo, pues, con videorecetas junto a influencers para darle más amplitud a la campaña, que cocinarán juntos, ¿no? Y hablarán pues, pues de lo que hay detrás de dicha receta. Y luego también, pues, bueno, hemos llegado a una parte importante de la presentación, que es qué pintáis vosotros, ¿no? Cómo podéis participar y por qué. Pues hay varias ventajas para participar en esta campaña. La primera, la más sensata, pues la posibilidad de formar parte de la promoción de la seguridad alimentaria en España y formar parte de esa ayuda a los ciudadanos a elegir alimentos con confianza. Luego podréis obtener acceso a información y los materiales más recientes sobre seguridad alimentaria a nivel europeo y nacional, que podréis difundir también a través de vuestros canales. Podréis trabajar en red, intercambiar información con organizaciones afines, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y la posibilidad de darle más visibilidad a tu organización a través de la promoción cruzada con la red de EFSA y la red de la ESAN también. ¿Y cómo participar? Bueno, varias opciones. Compartiendo materiales con tu red de contactos. Vamos a disponibilizar con vosotros a finales de este mes, que es cuando se lanza oficialmente la campaña, un toolkit con materiales que se podrán compartir. Pues vídeos, imágenes, un poco de todo. Otra manera de participar, pues visitando la web que hemos creado para la campaña, la web de la ESAN también, donde habrán actualizaciones regulares y consejos pues, sobre la elección de alimentos. Siguiendo las redes sociales de la EFSA y de la ESAN, compartiendo las noticias y los posts que se compartan. Usando el hashtag que hemos creado para la campaña EU to Save Food y en fin, corriendo la voz entre los miembros de tu red, ya que pues, algunos de ellos pues, también pueden ayudar a promover la campaña. Y para terminar, os enseñamos en primicia, todavía no están traducidos, hay que adaptarlos y traducirlos al español, pero bueno, tenemos ya algunos de los visuales en inglés. Como os decía, compartiremos con a quien le interese un toolkit con información de la campaña, con estas piezas, con post, con los vídeos que hagamos, con los influencers. Y bueno, como os decía, están en inglés, pero ya llegarán. Veis que el estilo es sencillo, es simpático, es minimalista y tiene un copy que juega pues, con el papel del consumidor, por un lado, y el papel de la EFSA con respecto a un determinado plato o un determinado alimento, ¿no? Por ejemplo, en este caso que veis aquí a la derecha, pues tú no conoces lo que hay en la receta de la abuela, pero desde la EFSA nos hemos asegurado que todos los ingredientes que hay en ella pues, son seguros. Más ejemplos. Tú valoras el sabor, nosotros valoramos la ciencia. Antes de salir a comer fuera, nosotros evaluamos lo que hay dentro. Luego un bombón de chocolate, pues tú lo quieres libre de culpa, nosotros lo queremos libre de dudas. Siguiente, pues tú esperas todo el año para un alimento de temporada, nosotros trabajamos todo el año por la seguridad alimentaria. Luego, pues 1001 recetas y una institución europea para la seguridad alimentaria. Y un último ejemplo, habrá más. Agradece a las abejas por la variedad de miel, agradecele a la EFSA por su seguridad. Y bueno, esto es todo. Recordaros que esta campaña pues, se lanzará oficialmente a finales de julio, que todavía no se puede compartir, pero que cuando llegue el momento pues, compartiremos con vosotros el toolkit, la web de la campaña y para que entre todos pues, podamos darle ese empuje y contribuir a que los españoles pues, elijan sus alimentos con confianza y con conciencia también sobre la ciencia que hay detrás. Y nada, muchas gracias. Estaré encantada de contestar cualquier pregunta sobre la campaña. Muchas gracias, Carla, por tu Gracias. presentación y por la primicia de los visuales también, ¿no? Que estoy seguro que nuestra audiencia empezará a ver muy pronto. Algunos términos que has utilizado, credibilidad, confianza, conciencia, red. Me gusta mucho este último de red porque al final conseguir que la campaña impacte más depende de que los expertos que estáis aquí forméis esa red y ayudéis a difundir los mensajes, ¿no? y la campaña. En línea con las preguntas, tanto Carla como Isabel como Beatriz van a estar al final de la sesión respondiendo preguntas, entonces otra vez, si queréis hacer alguna pregunta,
la podéis mandar directamente en el espacio para preguntas. Ahora vamos a darle la bienvenida al evento de hoy a Beatriz Robles, que es divulgadora científica y docente en la Universidad Isabel I, que muchos de vosotros además seguro conocéis. Beatriz es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster internacional en Auditoría de Seguridad Alimentaria y es colaboradora habitual en programas como Saber Vivir, Nutrir Conciencia o El Comidista. Es un rostro habitual de medios como Televisión Española, Antena 3, 4, COPE, Cadena SER, El Mundo y muchos otros medios. Hola Beatriz, ¿cómo estás en el día de hoy? Hola Víctor, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ESAN por la confianza para invitarme a participar en este webinar sobre esta campaña tan importante para todos los que nos dedicamos a la alimentación de una manera o de otra. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por estar aquí. Tú nos vas a dar algunos datos de interés sobre seguridad alimentaria y nos vas a hablar de la importancia de acudir a fuentes de información fiables, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Voy a compartir una pequeña presentación para aterrizar un poco esos datos de los que nos hablaba Isabel y cuál es realmente el problema al que nos estamos enfrentando a la hora de comunicar la seguridad alimentaria. Perfecto. Ya la estamos viendo. Estupendo. Uh-huh. Bueno, lo primero de todo, mi declaración de posibles conflictos de interés para quien quiera conocerlos. Y vamos allá. Nos hablaba Isabel del Eurobarómetro de Seguridad Alimentaria de 2019. Y aquí, en este Eurobarómetro, fuimos capaces de ver cuál era la percepción del riesgo y la percepción de la seguridad alimentaria que tenían la población europea en general y también la población española. Y nos encontramos con algunos datos que ha avanzado Isabel y que llaman mucho la atención. Nos encontramos con que para un porcentaje alto de la población la seguridad alimentaria es una preocupación cuando va a consumir alimentos o eso nos trasladan. Solo el 26, el 28% de la población piensa que la seguridad pues no le preocupa mucho porque ya da por sentado que los alimentos que se venden son seguros. ¿Esto qué nos deja? Nos deja que en España, estos son los gráficos de España, el de dentro es España, el de fuera es Europa, nos deja que en España el 71% de la población española considera que la seguridad alimentaria es una preocupación cuando elige alimentos. Y esto es muy llamativo. Seguro que todos los que estáis viendo este webinar os llama la atención porque realmente no vais al supermercado pensando si podéis contraer brucelosis por comprar una marca u otra de leche. Y sin embargo, sí que nos trasladan los consumidores que hay preocupación por la seguridad alimentaria. ¿Pero por qué hay esta preocupación? Bueno, pues porque realmente hay un cierto desconocimiento. Vemos que el 50%, más del 50% de la población española nos dice que hoy en día los productos alimentarios están llenos de sustancias dañinas y que solo conoce que hay normativas en vigor para garantizar la seguridad de los alimentos el 50% de la población también. Así que son datos que nos llaman la atención. El conocimiento que hay sobre los sistemas de seguridad alimentaria de la Unión Europea. Sin embargo, frente a estos datos, solo un 30% de la población considera que las autoridades de su país, del Estado miembro, le mantienen a salvo de los riesgos alimentarios. Y cuando se pregunta de estos temas de los que se ha oído hablar sobre seguridad alimentaria, ¿cuál es el que más le preocupa? ¿Cuál es el más importante? Lo primero, los residuos de pesticidas en los alimentos. Lo segundo, contaminantes ambientales, el mercurio, el arsénico, el pescado, carne, productos lácteos. Los residuos de antibióticos, hormonas o esteroides. Y en cuarto lugar, los aditivos como los colorantes, los conservantes o los aromas. La higiene alimentaria ya preocupa, pero un poquito menos, a un tercio de la población. Las intoxicaciones alimentarias también un poco menos, pero vemos que pesticidas, contaminantes ambientales, antibióticos, hormonas, aditivos, todos los riesgos químicos preocupan mucho a la población. Y seguro que cualquiera que
que se dedique a la comunicación o a la alimentación ha recibido por parte de su entorno, ya sea profesional, personal, esas preguntas de, bueno, pero si lo compro ecológico, mejor porque no tiene antibióticos, o es mejor que compre las verduras ecológicas porque no tienen pesticidas, es que el resto está lleno de pesticidas. Estas ideas permanecen, perduran en la población. ¿Cuáles son las fuentes de información principales sobre riesgos alimentarios? Y esto es lo que nos interesa para la comunicación. Pues son la televisión, evidentemente, aunque parece que las redes sociales, internet, son medios en los que nos informamos masivamente, y es así en muchas franjas de población, pero para la población general la televisión es uno de las principales vías de comunicación. También tenemos internet, por supuesto, y tenemos las redes sociales. Ahí es donde tenemos que estar en la televisión, tenemos que estar en internet, tenemos que estar en las redes sociales, tenemos que estar en la prensa, y tenemos que hacer también una labor de comunicación con la familia, con los amigos, con los vecinos, porque son los lugares donde nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos se informan sobre seguridad alimentaria. Pero ¿cómo hacer esta comunicación? Eso es lo que tenemos que ver en esta campaña. Porque frente a todo eso, frente a esa percepción que tiene la población, los datos de seguridad alimentaria, los datos científicos, la realidad es muy distinta. Si vamos al informe que emite cada año la EFSA sobre residuos de pesticidas en alimentos, el último es con datos de 2019, aunque se publicó en 2020, tenemos que en 2019 el 96% de decenas de miles de muestras estaban por debajo de los límites máximos de residuos de pesticidas, cumplían la legislación, no suponen un problema de seguridad alimentaria, y sin embargo la percepción es los pesticidas en los alimentos son un problema. Si vamos al de residuos de medicamentos veterinarios, antibióticos, hormonas, tenemos lo mismo. De 2019, más del 99% de las muestras, el 99,68% de las muestras cumplían, y solo el 0,32% de las muestras analizadas, de las decenas de miles de muestras analizadas, estaba fuera de esos límites. Así que en la inmensa mayoría de los casos se puede decir que se cumple la legislación y que no hay un problema de contaminación por restos de medicamentos veterinarios en los alimentos en la Unión Europea. Sin embargo, la percepción es distinta. Y si vamos a los datos de enfermedades, de zoonosis, entre ellas muchas de transmisión alimentaria, nos encontramos con que tenemos más de 329.000 casos de enfermedades con 564 muertos. Esto que es verdad que son cifras que tenemos que intentar mejorar, y estamos en ello, y la ciencia y los organismos responsables están en ello, pero son cifras que si las ponemos, por ejemplo, en relación con la prevalencia de enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares, está muy por debajo. La propia Comisión Europea estima que en la Unión Europea se producen millones de muertes al año por enfermedades no transmisibles. Así que ese es el contexto. Por lo tanto, el riesgo percibido y el riesgo real son completamente distintos. Y aquí es donde la comunicación tiene un papel, porque la única vía de salvar este precipicio que hay entre el riesgo percibido por la población y el riesgo real, el riesgo que tenemos en base a los datos, es la comunicación. Y aquí todos jugamos un papel. Todos los que tenemos alguna responsabilidad en materia de alimentación jugamos un papel en la comunicación, y no podemos eludir esta responsabilidad. Porque intencionadamente o no, lo que se está creando es miedo en la población. Y digo intencionadamente o no porque a veces el miedo es un arma muy poderosa para condicionar las elecciones alimentarias de la población. Tenemos que tener, como han apuntado tanto Carla como Isabel, tenemos que tener consumidores empoderados, consumidores con pensamiento crítico y consumidores capaces de filtrar la información y de quedarse con la buena información. ¿Por qué digo intencionadamente o no? Porque a veces, desde el ámbito de la comunicación, no damos bien la
las informaciones sobre seguridad alimentaria, como pasó hace 3 años con una nota de prensa de una entidad científica que aseguraba que se habían cambiado las recomendaciones para acabar con el anisakis en el hogar y que se había aumentado de 2 a 5 días el periodo de congelación. No era verdad. Esa era una mala interpretación de una información que AESAN tenía desde hace muchísimos años colgada en su web. Sin embargo, es una noticia que envió una entidad científica y que por lo tanto parecía que era veraz, y que supuso durante unos días, y además pasó en verano, que es justo cuando comemos los boquerones en vinagre, cuando más nos apetece tomar este tipo de preparaciones, pues de repente parecía que había una alerta. La población percibía esto como un gran riesgo y no había habido absolutamente ningún cambio. Es una mala comunicación o una mala interpretación de una entidad científica que trasladó una información mal. Y esto queda en la población. Y otras veces, esto no es intencionado, es una mala comunicación, pero no es intencionada. Otras veces sí hay una mala comunicación intencionada en relación con la seguridad alimentaria, como cuando nos encontramos esto en el supermercado. Un alimento que se etiqueta como sin antibióticos. ¿Qué mensaje nos está trasladando este alimento? Pues que esta carne no tiene antibióticos y que por lo tanto se diferencia de otras. ¿Por qué? Porque las otras sugieren que los tienen. Esto sí es intencionado y esto es una utilización malintencionada de la información para generar dudas sobre la seguridad alimentaria. ¿Qué queremos? Queremos una población informada, porque el consumidor ahora mismo es libre de hacer esas elecciones. Depende de su grado de información, depende de que la información en la que base esas elecciones alimentarias sea veraz, y si tiene dudas sobre la seguridad alimentaria de los productos que hay en el mercado, esa elección no va a ser libre porque ya va a estar condicionada por ese factor. ¿Qué fuentes fiables tenemos de seguridad alimentaria? Lo sabemos, tenemos la EFSA, tenemos el Ministerio de Sanidad, la AESAN, incluso la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pero tenemos que llegar a la población y ahí es donde jugamos un papel, y jugamos un papel todos. Tenemos que estar donde los consumidores y las consumidoras están, y estar con transparencia y con honestidad, porque es la única manera de que consigamos, tanto desde las administraciones como desde la industria alimentaria, que consigamos ser creíbles para los consumidores. Y ahí van a poder empezar a hacer esas elecciones alimentarias completamente libres. Todos tenemos un papel. Desde las administraciones, la industria alimentaria, los divulgadores, los medios de comunicación, y ahí tenemos que estar, y ahí es donde os animo a todos los que estéis aquí a que seáis actores activos en esta campaña de la EFSA y de AESAN, porque realmente nos va la seguridad de toda la población y las elecciones libres de toda la población nos van en ellos, en dar a conocer esta campaña y garantizar la confianza de los consumidores en un sistema que, como había dicho Isabel, es uno de los mejores que tenemos en el mundo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, gracias a ti, Beatriz, nuestra divulgadora científica. Muchas gracias por tus palabras y muy interesante esa diferenciación que haces entre el riesgo percibido y el riesgo real, ¿no? donde la comunicación juega un papel tan importante. Ahora agradecer a nuestras 3 ponentes sus exposiciones y pasamos a las preguntas que nos ha ido mandando nuestra audiencia. Comentar primero que hay preguntas un poco complejas de responder porque aún estamos en fase de expectativa y la campaña, como comentaban nuestras ponentes, se va a lanzar en los próximos días. Pero de todas formas vamos a ver si podemos dar un poco de claridad sobre la campaña y le voy a hacer la primera pregunta a Carla en esa línea sobre la campaña, y es cuándo se cree que nos va, cuándo nos van a pasar las piezas de campaña para poder hacer difusión de nuestros canales, en nuestros canales. Bueno, va a ser a finales de julio, seguramente pues el 29-30, ¿vale? No es seguro, pero bueno, lo haremos enseguida que nos llegue. Alguien preguntaba si se podía compartir esta presentación. La verdad que vale más la pena esperar a tener el toolkit. De todas formas, si alguien quiere la presentación, voy a dejar mi mail en el chat y se la puedo mandar
Y nada, solo decir que las piezas en inglés que no se pueden compartir todavía, ¿vale? Que se compartirán a final de julio cuando se dé el lanzamiento. Gracias, muchas gracias, Carla. La segunda se la voy a hacer a Isabel. Isabel, ¿cómo va a ser el papel activo o la forma de participación de la ESAN? Bueno, pues nosotros estamos disponibles para lo que se nos necesite desde la empresa que estáis coordinando la campaña, y nosotros por nuestra parte vamos a utilizar nuestras vías de comunicación a través de la web y a través de nuestros foros de difusión para darle publicidad e información. Tenemos además, como sabéis, diferentes órganos colegiados dentro de la agencia. Ya les estamos informando a todos ellos de que viene esta campaña y de que estén atentos a todas las cosas que colguemos en nuestra página web. Tenemos un comité consultivo con muchos actores muy diferentes, también se lo estamos haciendo llegar a todos. Con lo cual nuestros medios de comunicación están totalmente disponibles para la campaña y estamos muy concienciados y muy comprometidos con ella. Perfecto, Isabel. Voy con Beatriz. Una pregunta compleja. Beatriz, las plataformas de fact-checks están aún empezando a desarrollarse en España, plataformas de verificación de datos. ¿Pueden ser un apoyo contra la desinformación sobre alimentación? Absolutamente. Bueno, de hecho, en mis conflictos de interés ya veis que había uno muy claro, que es con maldita.es, que es una de esas plataformas de verificación. Es un conflicto de interés hasta el momento no económico, porque yo colaboro con ellos por un compromiso personal con su línea de trabajo, sin ningún tipo de remuneración, y precisamente estas plataformas de verificación, que están además dentro del International Fact-Checking Network, es decir, de la red internacional de verificadores de información, se rigen por una metodología en la que prima la transparencia, y creo que sí, que desde luego son una herramienta ahora mismo indispensable para luchar contra la desinformación de todo tipo y desde luego contra la desinformación alimentaria específicamente. Que no olvidemos que la desinformación alimentaria condiciona desde luego nuestras elecciones, ese es el resultado definitivo, pero es que hay una intencionalidad detrás de la desinformación alimentaria, ya sea hacer boicot a una empresa, hacer que elijamos un producto frente a otro, o simplemente generar miedo e ir generando un contexto en el que más adelante podamos hacer unas elecciones que, desde luego, como insisto siempre, no son libres. Así que, desde mi punto de vista, desde luego, siempre que sean plataformas de verificación dentro de un sistema de quién verifica al verificador, ¿no? Pues este International Fact-Checking Network, creo que desde luego son una ayuda y desde luego, bueno, en mi caso sigo colaborando con ellos. Perfecto, perfecto, Beatriz. Voy a pasar a darle la palabra a Isabel con una pregunta muy interesante, y es: los alimentos son seguros, pero muchos de ellos ingeridos a largo plazo pueden causar problemas. ¿Por qué no se avisa de los problemas que puede tener un alimento si se consume repetidamente en el tiempo? ¿Hay alguna recomendación o alguna instrucción que podrías dar, Isabel? No sé si hay un poco de desconocimiento en esta pregunta, porque las evaluaciones de riesgo, como contábamos al principio, que es la fase previa a la gestión del riesgo, sí que incorporan este tipo de riesgos. Buscan el riesgo tanto por el consumo agudo como el crónico, y además lo buscan en toda la población. No buscan un consumo por grupos de edad, en toda la población, y establecen unos límites máximos de consumo en donde el alimento es seguro, y ese límite máximo de consumo es el permitido por la población vulnerable, con lo cual los alimentos son muy seguros a nivel en consumo agudo y en consumo crónico. Cuando encontramos que un consumo para un grupo de la población puede provocar un riesgo, lo que hacemos es que hacemos recomendaciones, hacemos dosieres, hacemos folletos que lo colocamos luego en nuestra página web, o incluso distribuimos. Ahora no, porque con la COVID no se pueden colgar folletos y darlos en los supermercados o ponerlos en los centros de salud, pero si lo hacemos. Un ejemplo de esto, que yo creo que responde a la pregunta, es cuando se encontró que el mercurio en pescados podía ser un problema para las mujeres gestantes. No sé si se está refiriendo a este tema, pero es eso. Todas las evaluaciones de riesgo estudian también los problemas a nivel crónico, y cuando encontramos algo
que puede suponer un riesgo, lo avisamos. Lo avisamos en la página web, lo avisamos con folletos o lo avisamos con este tipo de dosieres. Entonces yo animo a que visitéis la página web, que visitéis los eventos, que visitéis incluso informaciones pasadas, porque a veces en los eventos se quedan obsoletas, porque están las informaciones últimas, pero si hay algo que interese, que busquen porque están en la página web. Estamos haciendo un esfuerzo continuo y estamos haciendo una evaluación continua. Cada vez que aparece algo lo comunicamos. Más interés que nosotros no lo tiene nadie, claro, porque si hay algo que puede suponer, y son recomendaciones lo que damos, recomendaciones de consumo, de que no se consuma de esta manera o que no se consuma en tanta cantidad. Isabel, fantástico. En línea con el Eurobarómetro que comentabas, también nos mencionan o nos preguntan si están previstos o si la ESAN prevé mecanismos para identificar los temas de debate o de preocupación de la sociedad sobre los alimentos que se consumen. Es también una preocupación nuestra, sí. Estamos haciendo también estudios. Vamos a lanzar uno ahora, sobre todo en niños, que ya se usó en los colegios, para preguntarle por qué consumen así y qué consideran, cómo son considerados los alimentos que consumen. ¿Por qué consumen de esa manera? Porque, como sabéis, uno de los temas de esta agencia, además de la seguridad alimentaria, es la nutrición. Decía Beatriz, y yo creo que muy bien traído, que las enfermedades infecciosas fueron durante mucho tiempo, en situaciones de malnutrición, en situaciones de guerras, fueron muy importantes también en países como por ejemplo España o en países europeos. Hoy en día el gran problema de nuestras sociedades son las enfermedades crónicas y la obesidad como enfermedad, pero también como factor de riesgo. Es increíble que sea paradigmático de la pandemia europea de este momento, cuando decimos que los problemas del cambio climático, los problemas de las guerras y los problemas que nos encontramos todos los días están produciendo hambrunas. Porque con el cambio climático se desertiza mucho más terreno y hay mucha hambruna, pero es que uno de los grandes problemas, la epidemia importante de este periodo, es la obesidad. Y estamos luchando contra eso, contra todas las desigualdades que pueden existir, y entonces hacemos campañas, intentamos hacer estudios para saber qué hay detrás de esa obesidad, por qué los niños comen así, además de que sea lo que ven y lo que les atraiga de la publicidad, pues intentamos saber qué otros mecanismos que hay detrás. Con lo cual es un tema que nos interesa, gracias por la pregunta, porque sí que estamos en ello. Perfecto, perfecto, Isabel. Sobre la campaña en concreto, esta se la voy a dirigir a Carla. Nos preguntan quién puede participar en la campaña concretamente. Pues empresas del sector relacionadas con alimentación, bebida, asociaciones, supermercados, asociaciones de padres, quien quiera ayudarnos, quien tenga un público, ¿no? que sea pues, el que estamos buscando, personas preocupadas con la seguridad alimentaria, con la salud, gestantes, padres jóvenes, personas pues, que les preocupa pues, la salud, la cocina, que les gusta la cocina, que llevan un estilo de vida saludable. Todas aquellas instituciones que tengan acceso a este público, pues serán súper bienvenidas a que participen en esta campaña. Perfecto, perfecto, Carla. Pues con esta última pregunta vamos a poner fin a este evento sobre la campaña de EFSA y AESAN. La Unión Europea apuesta por alimentos seguros, que como hemos comentado tiene como objetivo crear conciencia sobre la ciencia que respalda la seguridad alimentaria en la Unión Europea y ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas. Agradecer de nuevo a nuestros ponentes sus palabras y, por supuesto, a nuestra audiencia, a quien le voy a pedir que esté atenta porque en los próximos meses tendrán lugar varias acciones sobre las campañas en las que podrán participar, en las que se les va a contactar. Muchas gracias a todos y a todas. Desde aquí nos despedimos. Que tengáis un muy feliz día.